Un placer recibirlos aquí. Un placer recibirlos aquí. Bienvenidos a un nuevo video de Ingredientes Latam. ¿Está la industria láctea perdiendo la batalla contra las bebidas vegetales por una cuestión de salud o simplemente por falta de comunicación científica? Fijaos bien en los datos. Hoy vamos a analizar por qué, a pesar de todo ese marketing masivo que vemos a diario, las alternativas vegetales pueden costar un 66% más y al mismo tiempo entregar un 80% menos de valor nutricional real. Bienvenidos a un análisis profundo, un informe ejecutivo sobre la eficacia clínica frente a la tendencia vegana. En este informe vamos a examinar detalladamente el panorama actual del mercado de proteínas, la inversión y el desarrollo de producto. Analizaremos datos muy rigurosos y métricas clave de estudios internacionales para entender de una vez por todas dónde reside el verdadero valor biológico. Básicamente, vamos a dejar a un lado el ruido y el halo de las campañas de marketing para centrarnos estrictamente en lo que dictan la ciencia de los alimentos y la dinámica comercial pura y dura. Bueno, vamos a meternos de lleno en esto. En esta industria ya no basta con hablar genéricamente de proteína, eso se queda muy corto. La conversación a nivel técnico y comercial tiene que centrarse obligatoriamente en la calidad biodisponible. El índice DIAS, que es la puntuación de aminoácidos indispensables digestibles, es literalmente el estándar de oro a día de hoy. Lo que hace es evaluar exactamente qué proporción de esos aminoácidos indispensables es realmente absorbida por nuestro cuerpo y utilizada para la síntesis de tejidos. Es sin duda una métrica crítica para cualquier desarrollo de producto que busque un impacto nutricional real. Y esto ilustra a la perfección la realidad del mercado frente al consumidor. Si miramos los números fríamente, la proteína de la matriz láctea bovina tiene una puntuación absolutamente sobresaliente, que de hecho supera frecuentemente el 100%, o sea, proporciona una abundancia total de todos los aminoácidos necesarios. La bebida de soja es, digamos, la única excepción vegetal que se acerca un poco, rondando el 92%. Pero ojo, otras alternativas que son inmensamente populares y bastante caras, como la bebida de almendra, fracasan estrepitosamente en calidad proteica, cayendo hasta un 39%. La eficacia clínica de los lácteos aquí es sencillamente incontestable. Pasemos ahora a desmitificar un concepto de salud pública que es vital, el tema de las grasas. Históricamente, las directrices dietéticas tenían un sesgo muy negativo hacia las grasas saturadas de origen animal, pero la evidencia clínica de los metaanálisis más recientes ha dado un vuelco total a esta perspectiva. Se ha demostrado de forma contundente que el consumo de lácteos enteros no solo no es perjudicial, sino que ejerce un efecto cardiometabólico neutro o incluso protector. El secreto no es mirar los lípidos de forma aislada, sino entender cómo operan dentro de esa compleja matriz láctea en su conjunto. Llevando esto ya a un nivel de consultoría médica, los datos son fascinantes. Dentro de esa matriz láctea, los péptidos bioactivos derivados de la caseína actúan ni más ni menos que como inhibidores naturales de la presión arterial, ayudando a controlar la hipertensión. Además, componentes estructurales como la membrana del glóbulo graso de la leche mejoran muchísimo el metabolismo del colesterol. Está clarísimo que la leche protege. Pero claro, el problema de abandonar los lácteos no es solo perderse esta nutrición superior. Hay un componente económico y de salud oculto que la industria vegetal no quiere que sepas, y lo veremos en un momento. Ahora, lo que es realmente interesante de este contraste es cómo expone una realidad fundamental. Por un lado, tenemos un alimento natural de un solo ingrediente, leche de vaca, sin más. Por el otro, revelamos la cruda realidad ultraprocesada de gran parte de las alternativas comerciales. Para imitar la textura y el sabor de los lácteos, necesitan crear una suspensión química que incluye agua, almendras, azúcares añadidos para camuflar el sabor, gomas y emulsionantes. El consumidor moderno busca etiquetas limpias, pero irónicamente acaba llevándose a casa formulaciones industriales tremendamente complejas. Y esta es la famosa cara B de las bebidas vegetales. Para el sector B2B, entender esto es absolutamente clave. El uso de espesantes, como la carragenina, o la simple presencia natural de factores antinutricionales como los fitatos, conlleva riesgos muy bien documentados. Hablamos de elementos vinculados directamente a la inflamación intestinal y que, lo que es más grave, actúan como bloqueadores que reducen de forma severa la absorción de minerales. Así que ese calcio y ese hierro que añaden artificialmente, muchas veces el organismo ni siquiera los llega a asimilar. Por tanto, la advertencia de las agencias de salud es sumamente clara al respecto. Sustituir sistemáticamente la leche por estas bebidas vegetales, sobre todo si no tienen programas de fortificación rigurosos, tiene un impacto sistémico grave. Conduce directamente a deficiencias severas de yodo y calcio, lo cual es una alerta sanitaria real, particularmente en etapas de crecimiento. Pero para dimensionar verdaderamente este impacto, necesitamos bajar al terreno y evaluar cómo están diseñadas las carteras de productos en los mercados de nuestra región.
Para tener una base analítica regional sólida, vamos a revisar un exhaustivo estudio publicado en la revista científica Vitae. Los investigadores evaluaron la composición de nada menos que 96 referencias de bebidas vegetales comerciales en Colombia. Usando métricas internacionales súper rigurosas, este estudio nos da una radiografía exacta y precisa sobre la viabilidad nutricional real que se está ofreciendo actualmente en Latinoamérica, y los resultados son muy reveladores. Al aplicar el sistema de calificación de estrellas de salud, los resultados son, francamente, inapelables. La leche de vaca, tanto desnatada como entera, encabeza la clasificación con los perfiles más completos y equilibrados. Las de soja y marañón se mantienen en una posición moderada. Pero atención, productos masivamente comercializados como las bebidas de coco y arroz fallan de manera estrepitosa, hundiéndose en el último lugar por su falta de proteínas y sus altos niveles de azúcares y grasas. Tener estos datos regionales es una herramienta de inmenso valor para los desarrolladores foodtech. Pasemos a ver cómo esto nos lleva a una de las mayores disrupciones científicas para recuperar cuota de mercado. Resulta que gran parte de ese malestar digestivo que los consumidores achacan a la lactosa es en realidad una respuesta inflamatoria al péptido BCM7, que se libera al digerir la beta-caseína A1. La solución industrial no es abandonar los lácteos, en absoluto, sino transicionar hacia la leche A2. Esta variante es altamente digestible, no causa hinchazón y mantiene toda la incalculable densidad nutricional de la leche. Es información de altísimo valor para el desarrollo de productos. Y la innovación escala a un nivel todavía superior si hablamos de biotecnología aplicada. La fermentación de precisión es el puente tecnológico del futuro. Consiste básicamente en programar microorganismos genéticamente para producir proteínas lácteas, como suero y caseína, que son molecularmente exactas a las de la vaca, pero sin involucrar a animales. Grandes corporaciones globales como Danone ya están invirtiendo muchísimo capital en esto. Permite a la industria mantener ese alto índice DIAS de eficacia clínica, prescindiendo del colesterol y reduciendo drásticamente la huella medioambiental. La magnitud de esta disrupción queda clarísima cuando miramos las proyecciones financieras. 267.640 millones de dólares. Ese es el tamaño de mercado estimado para la fermentación de precisión hacia el año 2035. Para los fondos de inversión y directivos, este número confirma que el futuro del capital en la industria alimentaria va a fluir exactamente hacia donde la sostenibilidad converja con la ciencia comprobada. Entonces, el punto crucial aquí es que el panorama del consumo está madurando. A largo plazo, el posicionamiento estratégico de una marca no se va a poder sostener solo con marketing visual o un envoltorio verde. La ventaja competitiva definitiva, la que de verdad retendrá a los consumidores, será la innegable eficacia clínica. Los desarrollos respaldados por datos fisiológicos reales, calidad proteica y beneficios cardiometabólicos superarán indiscutiblemente a la simple tendencia de los ultraprocesados. A modo de conclusión directiva, los próximos pasos estratégicos para Latinoamérica requieren acción. Es el momento de capitalizar las líneas de leche A2 para recuperar a esos sectores demográficos sensibles. Hay que invertir seriamente en I+D de fermentación de precisión y educar activamente al consumidor comunicando la enorme ventaja del índice DIAS. Os invito a revisar nuestro directorio B2B para contactar con los mejores proveedores de estas tecnologías. La pregunta final es clave. ¿Estarán vuestras futuras carteras de productos respaldadas por una simple moda pasajera o firmemente cimentadas en ciencia de vanguardia? Todas las semanas enviamos contenido exclusivo en nuestra newsletter semanal. Si no estás suscrito, te dejo aquí el link para que seas parte de esta gran comunidad.